Ok, aquí les voy a mostrar el nuevo instrumento propuesto cuya implementación probablemente depende un poco de cómo sea la situación en secretaría y a nivel de ministerio para evaluar los programas. Como ustedes van a ver en general, el punto fundamental es que mantenemos la gran mayoría de cosas, lo que cambia es la forma en la cual recogemos la información o se recoge la información y por lo tanto cómo se puntúan los programas. Siguiente. Como contó el doctor Vergara, esta fue uno de los elementos que nos sirvió de eje para hacer los cambios, que es un programa desarrollado por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos para evaluar programas que optimizan el uso de antimicrobianos y la prevención de antibióticos y la prevención y control de infecciones en los hospitales, que se llama Evaluar. Siguiente. Entonces ustedes ven, ahí tiene por secciones qué era lo que hacían y cómo se califica o cómo se evalúa eso. Siguiente. Entonces digamos que tomando esto como modelo general, siguiente, nosotros desarrollamos, esto hace parte de una hoja de Excel que nosotros pasamos para que la Secretaría ajuste y eventualmente les entregue a los hospitales y trae los mismos ítems que tenía la anterior evaluación. ¿Qué es lo que queremos con esta evaluación? Que sea mucho más claro ver las diferencias entre distintos hospitales que hacen distintos esfuerzos para implementar su programa de optimización de antimicrobianos. Siguiente. Aquí se ve que es una hojita de Excel. Entonces aquí están los datos generales de la institución, el nombre, el código, el número de camas, el carácter de la institución, los datos del responsable del diligenciamiento, dónde queda esa institución. Siguiente. Aquí está, entonces como ustedes ven tiene más información. Aquí no es solamente si tiene un líder del equipo, sino quién es, qué cargo tiene, qué tipo de contrato tiene, los datos para el acceso, cuándo empezó, cuándo terminó, y así con cada uno de estos. De forma que, y adicionalmente, basado en lo que también presentó el doctor Osorio, cambiamos la puntuación. Entonces, la puntuación, por ejemplo, del infectólogo se puede hacer dependiendo del nivel de dedicación de ese infectólogo al programa. Entre más camas, mayor necesidad de infectología y cambia la puntuación de acuerdo con eso. Y estos son otros que aparecen en el PROA, pero que no suelen ser tan importantes. Dan alguna puntuación por estar ahí. Siguiente. Y estos son datos de socialización del PROA con todos los grupos que deben tener la socialización. De nuevo es la misma información, solo que un poquito más detallada. Siguiente. Ahora miremos el laboratorio. Entonces ustedes ven equipos de laboratorio para la identificación del microorganismo. Y las opciones son: el hospital tiene un equipo propio en alguna sede o lo remite a otro laboratorio externo. ¿Cuáles son los métodos microbiológicos? Entonces da más puntuación tenerlo propio. ¿Por qué? Porque sabemos que eso afecta la oportunidad del resultado del laboratorio. Si hace los antibiogramas ajustados y cuándo los hizo. Si hace informe periódico y cuándo los hizo. Si hace test rápidos, si lo remite o no lo remite. Y aquí nos importa, por ejemplo, el tiempo de reporte. Y además eso debe estar ligado a un documento que diga cómo funciona eso, cuál es el proceso. Si la institución tiene PCR multiplex o MALDI-TOF o algún otro tipo de tecnología, de nuevo si lo remite o no lo remite y cuánto tiempo tiene la disponibilidad, y según eso podemos usar. Aquí el link o código del documento es al protocolo. Es decir, ¿existe un protocolo general para el manejo de la PCR múltiples o la puede prescribir, la puede utilizar cualquiera? Siguiente. Lo mismo para el galactomannan, lo mismo para niveles de antibióticos. Sacamos la aminoglicósido, ningún hospital de los que evaluamos está midiendo aminoglicósidos, pero vancomicina sigue siendo importante. Y está midiendo proteína C reactiva y procalcitonina en algunas de las estrategias de implementación de PROA. Y ustedes ven, la estructura es similar, es propio, lo remite y cuánto tiempo se demora el reporte, etcétera, etcétera. Siguiente. Y aquí está lo de guías fue un poco más complejo de organizar, pero la idea es que
esto se pueda repetir para todas las guías que uno tenga. Entonces, esta guía puede ser, voy a dar un ejemplo, neumonía. Podría ser la guía de bacteriemia asociada a catéter de diálisis, o podría ser neumonía de la comunidad, o podría ser cistitis si el programa es ambulatorio. Y ahí dice, entonces los indicadores son por trimestre, estandarizamos eso por trimestre porque probablemente es la forma más fácil de recoger la información, pero eso puede variar un poquito, pero lo ajustamos por trimestre. Entonces, ¿qué queremos? Que si yo implementé la guía de neumonía, escoja de esa guía cuál antibiótico o qué grupos de pacientes voy a medir y lo evalúe por trimestres, si cumple o no con el intervalo de dosificación, si cumple o no con la duración del antimicrobiano y puedo tener opciones para otros antimicrobianos. ¿Cuántas guías tengo que tener? No importa cuántas guías tengo, lo importante es que cada guía tenga una estructura similar, es decir, que yo sea capaz de evaluar varios indicadores de varias guías. Y en la medida en que estas columnas se vayan llenando y adicionalmente la parte de arriba que dice cumple con ese proceso de hacer las guías como yo les conté, va a sumar puntos. Entre más guías tenga implementadas una institución, más puntos va a tener. Entonces ahí se va a notar la diferencia entre un hospital que hace un número muy chiquito de guías y un hospital que no hace guías, o un hospital que tiene 5 o 6 guías, que hace un esfuerzo muchísimo más grande para implementar sus guías. Siguiente. La historia clínica tiene implementadas sistemas de decisión de soporte, tiene implementados sistemas de soporte, es decir, estamos preguntando ese tipo de cosas que están pidiendo las recomendaciones y cómo funciona. Siguiente. Y en educación, también lo hicimos mucho más grande, entonces son varios ítems de educación. Entonces ustedes ven aquí el tipo de educación y los grupos que creemos que se benefician de esa educación, que pueden incluir eventualmente para algunos el paciente y la familia. Entonces, a mí me interesa si realiza cada uno de estos grupos, con qué frecuencia lo hace en términos de cada cuántos meses, cuántas actividades en el último año. Entonces, si esto se llena correctamente, pues va a ser muy fácil hacer la evaluación. Ok, yo hago 3 actividades con enfermería, 6 con médicos, 2 con los químicos y hoy tengo 0, no estoy alcanzando a los pacientes. ¿Cuál es la metodología? Eso se refiere a si es virtual o es presencial. El link cuando son, independientemente del tipo de metodología, el link a la última capacitación. Entonces, si es virtual, pues el link al Excel que genera el sistema que dice, ok, fulanito entró a tal hora, salió a tal hora, eso ya hoy en día es automático. O el link a la hoja de firmas si fue una capacitación presencial. ¿Cuál es el plan anual y cuál es su tasa de cumplimiento? Su porcentaje de cumplimiento. Siguiente. Siguiente. Es que me quedó repetida. Siguiente. Ok. Y hacemos algo similar mirando el uso de antimicrobianos, la seguridad de antimicrobianos, escenarios como los famosos mandamientos de uso de antimicrobianos, uso optimizado de antimicrobianos, es decir, la educación es uno de los ítems más grandes y que más puntos da a una institución que lo haga correctamente y que tenga todos sus grupos de trabajadores bien educados. Y permite medir con qué frecuencia lo estoy haciendo, a quiénes estoy alcanzando, qué tanto logro de mi plan de trabajo y qué porcentaje estoy recibiendo. Incluso, por ejemplo, yo puedo hacer exámenes de evaluaciones sobre al personal. La tabla le permite a uno medir ese tipo de cosas y cada una de esas cosas tiene puntos. Doy más educación, mis médicos deberían tener mejores resultados y la tabla muestra un puntaje mucho mayor. Siguiente. ¿Hasta ahí preguntas? Y si no, muchas gracias. ¿Listo?